Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este nuevo vídeo en el que os voy a explicar el pasado oculto de Lord Voldemort. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal, ya que muchos de los que me veis regularmente aún no estáis suscritos y es gratuito. Y para los que queráis apoyarme todavía más, tenéis la opción de ser miembros del canal, lo cual aporta muchas ventajas en diferentes niveles. Voy a relatar la historia de cómo Lord Voldemort creó sus 7 Horrocruxes. Un siniestro plan que se gestaría desde muchos años antes de su ascenso como mago tenebroso, aunque para los tiempos de la Primera Guerra Mágica de Reino Unido tan solo había podido crear 6 de ellos, siendo el séptimo Harry Potter, que si bien no fue intencionado Voldemort, tenía intenciones de crear su séptimo Horrocrux, probablemente tras la muerte de los Potter. Esto lo podemos deducir tras leer unas páginas de Harry Potter y el misterio del príncipe, ya que vemos un recuerdo del joven Tom Riddle en el que se cuestionaba ante el profesor Horace Slughorn sobre las propiedades mágicas del número 7 a la hora de exponerle un supuesto académico en el que se lograse dividir el alma en ese número. Algo que escandalizó y horrorizó al profesor, que desde entonces no le miraría con los mismos ojos, aunque sin intuir el mago tenebroso en el que se convertiría. Pero cada uno de los objetos que se convertirían posteriormente en Horrocruxes contaban con su propia historia antes de ser contaminados con la magia tenebrosa de Lord Voldemort. La creación de un Horrocrux era considerado un pecado horrible dentro del mundo mágico, y el primer mago del que se tiene constancia de haberlo hecho, según lo que nos cuentan las ranas de chocolate y el portal oficial de Wizarding World, se trataba de Herpo el Loco, que tuvo la osadía de convertir su basilisco en Horrocrux, y del que ya hablé en un vídeo pasado. Aunque no conocemos el conjuro que permite dividir el alma del mago, para ejecutarlo se debe cometer una terrible atrocidad en forma de asesinato, y luego se desgarra el alma del mago al punto de que se puede guardar dicho fragmento separado en el interior de un objeto o un ser vivo. Un acto que prolongaría la vida del mago hasta que el objeto en cuestión fuera destruido, algo para nada fácil de suceder. Existen varios indicios a lo largo de los libros en los que se nos va aclarando la misteriosa fuente de la inmortalidad de Lord Voldemort, ya que en la Piedra Filosofal se nos plantea el enigma de cómo pudo sobrevivir a la maldición Avada Kedavra que rebotó en él. Sería la segunda entrega de la saga donde se nos revelaría de forma encubierta el primer Horrocrux, que era el diario con el que el recuerdo del estudiante Tom Sorbolo Riddle controlaría a la pequeña Ginny Weasley para reabrir la Cámara de los Secretos. Tras el enfrentamiento de Harry contra el basilisco y finalizada la segunda entrega de la saga, Dumbledore tendría por fin una prueba irrefutable de la existencia de un posible Horrocrux de Voldemort, algo que no le desvelaría a su alumno hasta muchos años después, ya que el tema sería abordado con detenimiento en El misterio del príncipe, y Dumbledore tenía muy claro que un simple recuerdo no podía tener tanto poder, y que a pesar de que existían manuscritos malditos y poderosas maldiciones, nada alcanzaba el nivel visto en la cámara secreta. Además, el director tenía amplios conocimientos sobre la magia oscura, y el hecho de que fuera el colmillo de un basilisco el que eliminase el diario presentaba una prueba irrefutable que revelaba el mayor secreto de Voldemort, ya que el veneno de basilisco era una de las pocas sustancias en el mundo capaces de destruir un Horrocrux. A pesar de todo, Dumbledore tan solo tenía sospechas, ya que si el Señor Tenebroso se había adentrado en un camino tan oscuro, era evidente que tenía más Horrocruxes aún ocultos. ¿Cuántos tenía en total? ¿Qué objetos encerraban fragmentos de su alma? Estas eran las dudas que atormentaban al profesor, por lo que, tras el regreso del Señor Tenebroso, indagaría a fondo sobre su familia y su pasado, enterándose de terribles crímenes cometidos por Riddle, ya que la tragedia de Myrtle la Llorona era solo la punta del iceberg de los crímenes del Señor Tenebroso. En este punto vemos como un Tom Riddle más joven era capaz de maquinar crímenes de los que jamás se le pudo relacionar como autor. En el pasado, aunque era algo descuidado, mostraba más astucia, porque una vez creados los Horrocrux que le permitirían engañar a la muerte, se volvería confiado con los años. Primero, cometiendo el gran error de atacar a Harry Potter, el que estaba destinado a derrotarlo, en lugar de enviar a otros mortífagos en su búsqueda. Y sobre todo, tomar la sangre de Harry para resucitar, un grave error que le llevaría a su final destrucción.
Pero continuando con el origen de su inmortalidad, durante su época en Hogwarts, un joven Tom Riddle encontraría un libro llamado Secretos de las Artes Más Oscuras, en el que se le hace mención al Horrocrux como el más perverso de los inventos mágicos, pero en sus páginas no se detallaron sus instrucciones para crearlo, algo que intrigó al mago, despertando su codicia, al punto de resolver sus dudas ante el profesor Slughorn, que confiaba en él, y que, por desgracia de todos, se guardó esta información secreta, y de haberlo sabido, Dumbledore y la Orden del Fénix podrían haber frenado antes al Señor Tenebroso. Los años pasarían y Albus Dumbledore tomaría el puesto de director del colegio Hogwarts, y una de sus primeras medidas fue retirar este libro que mencionaba los Horrocrux de la sección prohibida a la que Tom había accedido al ser prefecto, para evitar la tentación de que otros alumnos que quisieran desviarse hacia el lado oscuro de la magia, y sabiendo que Slughorn era muy cercano a Tom Riddle, le preguntó en más de una ocasión sobre esta información, algo que por vergüenza el profesor le revelaría a medias, y solo hasta muchos años después Harry se enteraría de la verdad, confirmando totalmente la teoría de Dumbledore, ya que en ese punto era un hecho probado que Voldemort había recurrido a los Horrocruxes para sobrevivir. En este recuerdo daría a conocer el número exacto de Horrocrux que Tom Riddle tenía pensado hacer, y Dumbledore y Harry coincidirían en que Riddle tenía un gusto por los objetos ancestrales, tenía una conexión como heredero de Slytherin, y su trabajo después del colegio en la tienda de antigüedades de Borgin Burkes, un negocio del callejón Nocturne, era un indicio que demostraba que Voldemort trataba de reunir las reliquias de los fundadores de Hogwarts, algo que realzaba su legitimidad de dominación del mundo de los magos, al considerarse como alguien de la realeza por su herencia de pureza de sangre. Tras la creación del diario, el siguiente Horrocrux en ser creado parece haber sido el anillo de Sorbolo Gaunt, una herencia de su abuelo materno que tenía un especial valor para Voldemort, tanto personal como heráldico, una reliquia que se convirtió en una parte de su alma, asesinando paradójicamente a su propio padre, Tom Riddle Sr., el Magel, un crimen que para Voldemort era poético y con el que cerraba el círculo de la sangre sucia de su árbol genealógico, vengando el honor de los sangre pura Gaunt, una familia desequilibrada y despreciable, obsesionados con su herencia ancestral, crueles y violentos a la par, y con un odio hacia cualquier cosa que no fuera la sangre limpia. La familia de Voldemort encierra una terrible historia en la que tanto Sorbolo, su abuelo, como Morfin, su tío, atormentaban a una tímida Mérope, la más joven de la familia y madre de Tom. En un estrecho sendero rodeado por un oscuro bosque, Harry pudo ver en un edificio escondido, lleno de musgo y mugre, del que salió una desagradable y fría voz que decía en lengua parcel, advirtiendo de que el mago no era bienvenido. Aquel hombre era en verdad horripilante, y en la puerta de la casa había clavada una serpiente. Y entonces Bob Ogden sería atacado, pero un anciano de aspecto grotesco saldría de esta casa, ya que había oído que estaban recibiendo una visita de un empleado del ministerio, siendo este anciano el señor Gaunt, y juntos entraron en la casa. Ogden venía a visitar a Morfin, el primogénito de la familia, que había cometido una infracción de la ley utilizando magia delante de un Magel, y dentro de la casa se encontraba también una joven de aspecto andrajoso y de rostro pálido, visca y poco agraciada como su hermano. Se llamaba Mérope, cuya familia pensaba que era una Skib por su escaso talento con la magia, o al menos no lo demostraba, motivo por el cual la tenían como criada. El señor Gaunt trataría severamente a su hija delante del empleado del ministerio, ya que a Mérope se le había caído una olla y este, al ver que ella la recogía con sus manos, le echó en cara que para qué tenía su varita y que no tenía que hacer las cosas como si fuera una sucia Magel, escandalizando a Ogden, que se ofreció a ayudarla, informando además al señor Gaunt de que su hijo sería citado para una vista disciplinaria. Aunque el anciano no entendía por qué su hijo Morfin debía recibir una sentencia por darle una lección a un Magel, cuestionando sobre el estatus de sangre limpia de Ogden y jactándose de su recio abolengo mágico, mostrando con orgullo un anillo con una piedra negra engarzada, con el escudo de armas de la familia Peverell, el símbolo de las reliquias de la muerte.
Entonces arrastró a Mérope para enseñar el guardapelo de Salazar Slytherin que llevaba colgado al cuello, revelando que eran los últimos descendientes vivos por línea directa de este gran mago. Aunque esto no era del todo así, ya que al otro lado del mar sabemos que los descendientes de la fundadora de Ilvermorny conservaban sangre Gaunt, aunque eran de sangre mestiza. Ogden le indicó que los antepasados de ninguno de ellos tenían que ver con el asunto de su visita, ya que Morfin había utilizado un hechizo provocándole urticaria al Magel. Y Morfin se rió, aunque el anciano le diría en Parcel que guardara silencio, diciendo que seguramente el Magel había recibido tratamiento del ministerio y que su memoria había sido borrada, por lo que aquello no tenía importancia, algo que hizo enfadar gravemente a Ogden. Y el señor Gaunt le dijo que tenía cara de ser partidario de los Muggles. En ese momento, cerca de la casa, se escucharía el sonido de unos caballos y la voz de una joven preguntándose qué hacía aquella casa allí. Sería respondida por la voz de otro Muggle llamado Tom, diciendo que todo el valle les pertenecía, exceptuando aquella casa, que era de un vagabundo llamado Gaunt, cuyo hijo estaba loco. Morfin quiso atacarle, pero su padre se lo impidió, y Tom se daría cuenta de que había una serpiente clavada en la puerta, dirigiéndose a la mujer como: querida, vámonos de aquí, y juntos abandonaron el lugar. Y Morfin, hablando en Parcel con su hermana, le diría que, en todo caso, nunca la hubiera querido a ella, algo que enfureció a Sorbolo Gaunt, que no podía creer que su hija se fijase o intentara coquetear con un sucio Muggle. Ese había sido el motivo del ataque de Morfin, algo que hizo perder los estribos a Sorbolo, que cerró sus manos alrededor del pobre cuello de su hija. Y Ogden saldría a su defensa lanzando un conjuro a Sorbolo, que salió volando, pero Morfin, cuchillo en alto, comenzó a lanzar hechizos hasta que Ogden pudo escapar de la casa. Tras finalizar aquella dantesca escena, Harry preguntaría a Dumbledore qué había pasado con la chica, y el director le contó que sobrevivió, que Ogden trajo aurores del ministerio poco después y que padre e hijo fueron arrestados tras ofrecer mucha resistencia, siendo procesados por el Wizengamot, y el hijo sería condenado a 3 años en Azkaban, pues era reincidente, mientras que Sorbolo tuvo una condena de 6 meses por herir a varios empleados del ministerio. Y Harry, al escuchar ese nombre, tuvo un escalofrío al deducir con horror que aquella era la familia de Lord Voldemort. Y Dumbledore le indicó también que había visto a su padre, aquel apuesto y rico Muggle del que Mérope estaba enamorada. Si bien Harry no pudo entender cómo acabaron casándose, Dumbledore le recordó sobre la condición de bruja de Mérope y que Voldemort había nacido bajo la influencia de un filtro de amor. Una solución más romántica que la maldición Imperius, y meses después un chisme circulaba por el pueblo del pequeño Hangleton, ya que el hijo del heredero, Riddle, se había fugado con la hija de los Gaunt, un gran disgusto para la familia y vecinos, pero no mayor que el que tuvo Sorbolo tras cumplir su condena en Azkaban, ya que 6 meses después regresaría a su hogar y, en lugar de un plato de comida caliente, se encontró la casa abandonada y una nota en la que su hija se despedía. Algo que le provocó, según Dumbledore, una prematura muerte no mucho después, ya que entre su estancia en Azkaban, que lo había debilitado, y que era un anciano que no sabía alimentarse adecuadamente, tuvo ese triste final, ya que cuando su hijo regresó de Azkaban, Sorbolo ya había fallecido. Dumbledore daría a conocer más teorías sobre lo que pasó realmente con la madre de Voldemort, argumentando que tras varios meses de casados, Tom Riddle, el Muggle, se presentó en su casa nuevamente y sin su esposa, argumentando que había sido seducido y aunque sospechaba que la magia podía haber tenido algo que ver, no lo diría públicamente. Y Dumbledore pensaba que Tom había abandonado a Mérope estando embarazada, que cierto día la mujer, con la esperanza de que Tom, tras tanto tiempo, la acabara amando, dejó de darle el filtro de amor, ya que aunque no la quisiera, creyó que se quedaría por el bien del niño, pero se equivocaba, ya que nada más perder su afecto, la abandonó, ni se molestó en saber que había sido de su hijo.
Bueno, pues como aquí podéis ver, esto es una visión bastante importante del pasado, ya que es un hecho que vemos omitido en la película, desgraciadamente, porque sabemos y conocemos mucha información acerca de la familia de Lord Voldemort por línea materna. Muchos años pasaron y Voldemort daría con la casa familiar, encontrando a su solitario tío Morfin, con el que habló en lengua Parcel, informándole de que su abuelo había muerto tras su encierro en Azkaban por crímenes contra Muggles. Pero Tom le arrebató el anillo y modificaría su mente para que Morfin se declarara culpable del posterior asesinato de la familia Muggle Riddle, ya que tanto el padre como los abuelos de Voldemort serían eliminados y Morfin ya tenía antecedentes y fue condenado, esta vez a cadena perpetua en Azkaban. Pero no sin antes recibir una visita de Dumbledore, en el que pudo deducir que Morfin había sido usado por Voldemort como chivo expiatorio, echándole las culpas de sus crímenes, tal y como había pasado con Hagrid, por cierto, con la apertura de la cámara secreta. Antes de abandonar aquellas tierras, Voldemort escondería el anillo, ya convertido en Horrocrux, en la casa, protegido por diversos encantamientos, pero no podrían ser rival para la experiencia de Dumbledore, experto en rastrear magia, y aunque pudo destruirlo con la espada de Gryffindor, el anillo portaba una terrible maldición, y Albus, al reconocer la piedra de la resurrección dentro del anillo, por un momento se dejaría llevar por la idea de volver a ver a Ariana y a sus padres, cayendo en la tentación de las reliquias de la muerte, y bajando la guardia, siendo afectado por una mortal maldición que le ennegreció la mano, significando su posterior sentencia de muerte, aunque logró destruir el Horrocrux y pediría auxilio a Snape, que consiguió frenar la maldición. Sin embargo, poco sabemos de cómo hechizó Voldemort el guardapelo de Slytherin. Lo único que conocemos es que su madre Merope se lo llevó de la casa de los Gaunt y que acabaría siendo vendido a Burke a cambio de una miseria de oro para sobrevivir, ya que Merope estaba en una situación lamentable, y que más adelante dicho objeto sería comprado por Hepzibah Smith, una anciana bruja que se jactaba de tenerlo y que era una clienta habitual de la tienda. Tom Riddle entablaría una amistad con la anciana, y por aquel entonces seguía siendo joven y apuesto, además de encantador, y rápidamente supo ganarse el favor de la bruja. Y con el tiempo, ella le revelaría que tenía tanto el guardapelo como la copa de Hufflepuff, de la que decía ser descendiente. Tras esto, Voldemort la asesinó y le echó la culpa a una elfa doméstica llamada Hawkeye. Con estos dos preciados objetos en su poder, elegiría esconderlo en lugares de su infancia, el guardapelo en una cueva donde había atormentado a niños de su orfanato. Y para convertirlo en Horrocrux, se cree que pudo haber eliminado a un Muggle local. Sobre el guardapelo ya hice un vídeo en el pasado en el que os expliqué quién lo encontró primero, y os recomiendo que lo veáis para conocer más sobre la historia del héroe anónimo Regulus Black. La copa de Helga Hufflepuff sería convertida en Horrocrux con el asesinato de la bruja Hepzibah y sería escondida en la cámara de los Lestrange en Gringotts, siendo de las pocas veces en que Voldemort demostraba confiar en sus mortífagos. Por tanto, Voldemort no podía resistirse a coleccionar otro objeto de gran valor para el colegio Hogwarts, una afición que ya demostró desde que era pequeño, el robar objetos valiosos, tal y como se demostró cuando Dumbledore le conoció de pequeño, y Tom, deseando encontrar artículos de cada fundador, lograría dar una diadema que otorgaba gran sabiduría a quien la portaba, pero que fue robada por su hija Helena en un ataque de celos, y escapó con ella al lejano país de Albania. Rowena contactó entonces con uno de los estudiantes de Slytherin, que durante muchos años había amado a su hija sin ser correspondido, para que la encontrara, y este la halló escondida en el bosque. Pero como ella se negó a volver de regreso, él la mató en un ataque de ira, y abrumado por la pena, el mago decidió darse muerte a sí mismo con el mismo arma. Y cuenta la leyenda que, mientras Rowena Ravenclaw moría de tristeza, las almas de los jóvenes magos difuntos se aferraron a la vida y volvieron al castillo para morar allí como fantasmas por toda la eternidad, siendo sus espectros la Dama Gris y el Varón Sanguinario, convirtiéndose en fantasmas representativos de sus antiguas casas, Slytherin y Ravenclaw. Y durante siglos el varón, arrepentido por sus acciones, se paseó por el castillo cargado de cadenas como penitencia, cubierto todavía de la sangre de su amante.
Mucho tiempo después, un joven mago llamado Tom Riddle llegó al colegio Hogwarts como alumno y poco a poco logró engatusar al fantasma de Helena y le sonsacó la ubicación de la diadema perdida. Y Tom viajó a Albania y convirtió este objeto en Horrocrux. Poco después concertaría una entrevista de trabajo como profesor con el nuevo director de Hogwarts, Albus Dumbledore, y Voldemort aprovechó para esconder la diadema en la sala de los menesteres. Y así fue como muchos siglos después la diadema volvería al colegio, pero esta vez convertida en un objeto de artes oscuras. Hablaré sobre Regulus Arturus Black, hermano de Sirius y primo de Bellatrix y Narcisa, que en vida fue un orgulloso e influyente miembro de la casa Slytherin, que lucharía durante la Primera Guerra Mágica de Reino Unido del bando del Señor Tenebroso, aunque no pasaría mucho tiempo en darse cuenta de que la fachada de Tom Riddle, que frente a los suyos era carismático e idealista, realmente escondía una naturaleza sádica y perturbadora que haría mucho daño a un ser querido para Regulus, y desde ese momento trataría de exponer el mayor secreto y a su vez la mayor debilidad de Lord Voldemort, pasando a la posteridad como un héroe anónimo que se arrepentiría de sus acciones pasadas. Regulus Arturus Black era un mago de sangre pura de la prestigiosa familia Black, que era uno de los integrantes de los Sagrados 28, cuyos miembros le profesarían una gran devoción al ideario del Señor Tenebroso, siendo Regulus hijo de Orión y Walburga Black. Sabemos poco de él, apenas algunos comentarios a través de las páginas de los libros por parte de Sirius y Kreacher, pero durante sus años en Hogwarts se volvería muy popular y era un estudiante brillante, además de jugar en el equipo de Quidditch como buscador. En cuanto a sus amistades en el colegio, seguiría la tradición de la familia Black, rodeándose de otros miembros de la casa Slytherin, amantes de las artes oscuras, despreciando a los nacidos de Muggles, coincidiendo con personajes como Severus Snape, Lucius Malfoy, entre otros futuros mortífagos que, nada más cumplir la mayoría de edad, ingresarían al mismo tiempo al servicio del Señor Oscuro, grabando la marca tenebrosa en su piel y comenzando a realizar misiones para Voldemort al comienzo de la Primera Guerra Mágica. Al cabo de 2 años, Regulus ascendería en el organigrama de los mortífagos, al punto que, un día, fue llamado a la presencia del Señor Tenebroso, que le pediría a su elfo doméstico para una misión importante, y Regulus aceptaría con orgullo el cometido, ordenándole a su apreciado sirviente Kreacher que volviera con vida y que huyera si veía algo peligroso, y que a su vuelta le contara todo. Kreacher sería llevado a una cueva remota y Voldemort probaría en él la poción de la desesperación, que lo dañaría severamente, y al comprobar los efectos nocivos que ésta causaba en el elfo, una criatura para él totalmente inferior, lo abandonó allí sin prestarle ayuda, dejándolo a su suerte. Mientras que Kreacher, viéndose en aquella situación tan complicada, seguiría las órdenes de su amo y se aparecería en la casa familiar de Grimmauld Place para contar a Regulus lo sucedido, que quedaría totalmente indignado por el estado físico en el que había quedado Kreacher, y al enterarse de que el objeto escondido en aquella cueva remota era el guardapelo de Salazar Slytherin, que en realidad era un Horrocrux, decidiría vengarse y conspirar contra su señor, debilitando su ya fragmentada alma, por lo que volvería a visitar la cueva junto con Kreacher, llevando consigo una copia idéntica del guardapelo, que lograría sustituir y dejaría una nota en él asumiendo la autoría de este robo con las siglas RAB, algo que encontrarían mucho más tarde Albus Dumbledore y Harry Potter durante los sucesos de El misterio del príncipe, o el príncipe mestizo, según el país en el que estéis. Desgraciadamente, Regulus sería atacado por un ejército de Inferi, perdiendo la vida allí, pero habiendo contribuido a la destrucción del Señor Tenebroso, dándole la última misión a Kreacher de intentar destruir el guardapelo, llevándoselo lejos de allí. Su muerte sería una incógnita para su familia y sus compañeros, ya que los Black pensarían que había caído en acto de servicio, mientras los mortífagos que había sido asesinado por los Aurores. Voldemort, por otra parte, se mostraría indiferente respecto a su destino, sin saber que su servidor había intercambiado su Horrocrux con uno falso, y no lo averiguaría hasta muchos años después. Sirius, por su parte, pensaría que su hermano había sido castigado por sus propios compañeros o por el mismísimo Señor Tenebroso,
pero seguro que se hubiera mostrado muy orgulloso del sacrificio de su hermano, y la comunidad mágica también desconocería el gran servicio que Regulus realizó, escondiendo Kreacher este secreto por casi 20 años. Afortunadamente, los lectores no tuvimos que esperar tanto tiempo para descubrir la identidad del enigmático salvador y héroe anónimo que fue RAB, ya que en 2006 saldría el libro del misterio del príncipe y nos quedaríamos con esta incógnita durante 2 años hasta que en el año 2008 saldría el libro de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, en el que se nos desvela la verdadera identidad de este héroe. Voy a narrar este capítulo, lo voy a resumir en unas pocas páginas, así que esto va a ser una lectura realmente de todo el guión que he estado preparando, porque me he estado documentando bastante. Tenemos varios recuerdos y os voy a ir comentando. En este caso, Harry había acudido al despacho del director para continuar las investigaciones de los recuerdos del pasado de Voldemort. Y el director ya le había mostrado a Harry ciertos orígenes de la familia materna de Voldemort, los Count, los últimos descendientes y herederos del linaje de Salazar Slytherin. Os dejaré una serie de enlaces en la descripción para que veáis este anterior capítulo, ya que se nos presenta a los padres de Tom y el asesinato de la familia Muggle Riddle a manos de un joven Voldemort como venganza por el abandono de su padre a su madre embarazada. Dumbledore desvela que la primera opción de Voldemort tras terminar en sus estudios en Hogwarts sería ser profesor, ya que le tenía mucho cariño al colegio y deseaba explorar más misterios del castillo, puesto que Hogwarts era un baluarte de magia antigua y Voldemort, que ya había descubierto muchos de sus secretos, sospechaba que todavía había muchos más misterios por descubrir, reservas de magia por explorar y, en definitiva, también había sido inspirado por el profesor Slughorn, quien era su modelo a seguir en cierta medida y pretendía ser igual de influyente como profesor a sus alumnos y de esta forma poder reclutar un ejército de jóvenes magos y brujas para su causa y quizás encontrar algunos de los objetos de los fundadores que tal vez podían hallarse escondidos para convertirlos en horrocruxes. Bien, realmente no habían objetos de los fundadores exceptuando el sombrero seleccionador que había sido de Gryffindor, pero sí podía encontrar una serie de pistas que ya lo veremos en el próximo capítulo sobre la diadema perdida de Ravenclaw. Dumbledore también explicó a Harry que Slughorn y otros profesores le habían ofrecido su influencia a Tom para entrar a trabajar en el Ministerio de Magia, pero él las descartó todas, ya que tras graduarse fue directo al director, en aquel entonces llamado Armando Dippet, y le pidió empleo como profesor de defensa contra las artes oscuras. Pero el profesor Dippet se negó, ya que consideraba que Tom, a pesar de ser brillante, era demasiado joven para ocupar el puesto, pero le animó a intentarlo un par de años después. Y Dumbledore le confiesa a Harry que sintió una enorme inquietud, pues sospechaba las intenciones siniestras de Voldemort y no lo quería otra vez en el colegio. Pese a todo, Tom había sido prefecto, premio anual, y obtuvo también el premio de servicios especiales al colegio. Y tanto los otros profesores como Dippet creían que Tom era una persona honrada. Así que le recomendó al director que no le concediera el puesto y finalmente no se lo dio. Un joven Tom Riddle entonces acabó trabajando como dependiente en la tienda de Borgin y Burkes del Callejón Nocturne, donde desperdiciaría, según muchos, su gran talento. Pero Tom utilizaría estos talentos ya que era muy atractivo e inteligente, y realmente el plan de Voldemort era encontrar ciertos objetos y reliquias ancestrales del mundo mágico. Y tenía un don para persuadir a los demás, y los encargados de la tienda se dieron cuenta de esto y le encargaron una serie de misiones especiales para acudir a la casa de ciertos magos y brujas y convencerles de que vendiera algunos objetos con propiedades inusuales y poderosas o reliquias de gran valor e importancia. Y Dumbledore le explica a Harry que obtuvo un recuerdo de una elfa doméstica llamada Hockey, que trabajaba para una anciana llamada Hepzibah Smith, y que por mucho que se había empeñado Dumbledore en investigar sobre la vida del Señor Tenebroso, apenas había obtenido algún recuerdo, siéndole muy difícil encontrar testimonios de su infancia, pero casi imposible encontrar recuerdos de un Voldemort ya adulto, ya que ninguna persona viva, excepto el propio Tom Riddle, conocía de sus andanzas. Que tras este recuerdo Dumbledore quería saber la opinión de Harry.
ya que le valoraba mucho y juntos podían obtener todas las caras de la verdad tras este pasado turbio que escondía Voldemort. Ahora bien, Dumbledore le advirtió que a medida que se iban internando en estos recuerdos, las conjeturas y especulaciones se nublaban cada vez más, puesto que Voldemort había cubierto muy bien su pasado. Harry y Dumbledore pudieron ver el recuerdo en el que Tom Riddle entraba a la casa de la señora Smith, una mujer muy rica que tenía ciertos objetos interesantes para la tienda de Borgin y Burkes, y Tom, nada más entrar, le ofreció 500 galeones de oro por una armadura forjada por duendes. Y la anciana se rió, puesto que no le apetecía desprenderse de ella, pero le pidió a Tom que le guardara un secreto de ciertos objetos que mantenía ocultos, y la anciana mostró una copa dorada que se decía que tenía propiedades mágicas, y era una reliquia familiar de nada más y nada menos que Helga Hufflepuff, que había pasado de padres a hijos en su familia, un valioso tesoro que hizo que Voldemort se revolviera de codicia y sus ojos desprendieron una fugaz luz roja. Y tras guardarla, la señora Smith le mostró un segundo objeto que le llamó la atención especialmente a Tom, un guardapelo dorado con la marca de Salazar Slytherin, al que también se le atribuía una serie de raros poderes, y la anciana le confesó que le había costado una fortuna, pues se lo había comprado a Burke, pero él lo había obtenido a manos de una andrajosa bruja que no tenía ni idea del verdadero valor del tesoro. Y Voldemort, al escuchar estas palabras sobre su madre, que seguramente había vendido el guardapelo por necesidad, apretó con fuerza su puño, y esta vez sus ojos lanzaron varios destellos de luces rojas que no pudo disimular, y la señora Smith le preguntó si estaba bien, porque se había dado cuenta, pues por un momento había percibido aquel reflejo de ira, y la bruja ordenó a la elfa doméstica que volviera a guardar esos objetos, que estarían bajo llave y con una serie de encantamientos protectores. Y en ese momento Dumbledore le dijo a Harry que tenían que irse. Mientras se alejaban y volvían al pensadero, el profesor explicó que Hepzibah Smith murió 2 días después, y que el ministerio condenó a la elfa Hawkeye por envenenarla accidentalmente, una condena que indignó tanto a Harry como a Dumbledore, que no se lo podían creer, compartiendo la misma opinión y sospechando que, al igual que en el caso anterior, Voldemort había replicado su anterior crimen con los Muggles y su familia, y había alterado la memoria de la elfa para declararse culpable. Bien, al fin y al cabo, era una elfa muy mayor y el ministerio había pensado que había sido un despiste y ni se molestó en investigar más allá. Y Dumbledore afirma que este recuerdo lo había obtenido de la elfa, que estaba a punto de morir en aquel momento, al igual que había hecho con el tío de Tom Riddle llamado Morfin, al que encontró en Azkaban, ya a punto de morir también. Y que este recuerdo en todo caso solo podía demostrar que Voldemort conocía la existencia del guardapelo y de la copa. Ahora bien, la familia de esta anciana bruja poco después se personó en la casa en búsqueda de tesoros, que tardaron un tiempo en averiguar dónde estaba la colección completa, pues había muchos misterios en esa casa y la señora había guardado estos objetos con mucho celo. Y para cuando se dieron cuenta de que los objetos habían sido robados, Tom hacía tiempo que había renunciado a su trabajo de Borgin y Burkes y había desaparecido sin dejar rastro. Dumbledore comenzó entonces a esbozar el modus operandi de Voldemort, que primero había robado a los huérfanos de su orfanato cuando era niño, que le había sustraído el anillo a los Gaunt y a su tío Morfin, y en ese momento se había apropiado de 2 objetos más de gran importancia y conexión con el colegio Hogwarts. Aunque admitió que Voldemort tuviera motivos para apropiarse del guardapelo, ya que era suyo por derecho. Al obtener estos objetos de los fundadores de Hogwarts, Voldemort se aferraba al recuerdo del colegio, que había sido importante para su infancia, pero para seguir investigando, Harry debía de arrancarle ese recuerdo a Slughorn, pues Dumbledore sospechaba que contenía una información vital. Y tras conversar sobre ello, el director pasó a mostrarle el último recuerdo que tenía. Y esta vez era un recuerdo del propio director. Se nos enseñó una visión 10 años después del anterior recuerdo, y Tom Riddle visitaría a Dumbledore en su despacho.
Y es muy interesante porque era una entrevista pactada de trabajo y Voldemort mostraría un aspecto deforme, no tan parecido al Voldemort actual, pero sí había perdido sus facciones hermosas y tenía una cara desfigurada. Seguramente producto de la deshumanización provocada por los Horrocruxes y la práctica de la magia oscura, y es un tema del que ya he hablado anteriormente. Voldemort felicitaría a Dumbledore por haber obtenido el puesto de director, y este se dirigía al Señor Tenebroso no como Lord Voldemort, sino como Tom Riddle. Pero él lo corrigió diciéndole que tenía un nuevo nombre, pero Albus no estaba dispuesto a reconocerlo por ese nombre. Y con esta negativa el director estaba marcando su posición, y en aquella reunión Dumbledore le dejaría implícito que sería él quien dictaminaría el discurrir de esa conversación. Ya os digo, es una conversación muy interesante porque Voldemort estaba sorprendido de que Dumbledore, con su gran talento como mago, se hubiera quedado en Hogwarts en lugar de entrar al ministerio. Y el director le confesó que le habían ofrecido el puesto en 3 ocasiones, y que a menudo el ministerio le consultaba sobre muchos asuntos y que ambos tenían en común no estar interesados en ocupar un puesto en el ministerio. Ahora bien, ambos callaron y Dumbledore se estaba dando cuenta de que Tom Riddle se encontraba muy ansioso e inquieto, y Voldemort le recalcó que 10 años antes le había pedido al director un puesto de trabajo y que estaba allí para enseñar como profesor en el castillo. Si Dumbledore se lo permitía, ya que había aprendido muchas cosas que pocos magos habían descubierto. Dumbledore le confiesa que está al tanto de muchas de sus actividades, pero que lamentaría que la mitad de estas fueran ciertas. Y Voldemort le replicó que su grandeza inspiraba envidia, que la envidia generaba rencor, y el rencor engendra mentira. Pero para Dumbledore aquello no era grandeza, despreciando sus supuestos logros, insinuando que había traspasado ciertos límites de la magia como ningún otro mago había hecho en toda la historia, y Dumbledore le precisó que solamente cierto tipo de magia, pero que de otras clases de magia Voldemort mostraba una gran ignorancia. Ante esto Voldemort le sonrió muy fríamente, pero era una sonrisa siniestra y forzada, cargada de furia homicida, pero continuó conversando con el director, diciendo que era una discusión que ambos habían tenido en el pasado, opinando que nada de lo que había visto en sus viajes confirmaba o desmentía la teoría de Dumbledore de que el amor era la magia más poderosa. Y que, por supuesto, ese amor no era más fuerte que la magia que Voldemort practicaba. Albus le dijo que quizás no había buscado en el sitio correcto, y Voldemort aprovechó para ofrecerse nuevamente como profesor, que Hogwarts era el mejor sitio para continuar con sus investigaciones, poniendo su talento y poderes a disposición de Dumbledore para enseñar a las nuevas generaciones. Y Voldemort le dijo que si Albus quería, él podía ponerse a sus órdenes. Pero inesperadamente Dumbledore le replicó que entonces, ¿qué ocurriría con aquellos que estaban a las órdenes de Voldemort? Los llamados mortífagos. Y él se sorprendió mucho de que el director conociera ese nombre, y Tom le dijo que sus amigos se las arreglarían sin él. Y a estas alturas, Dumbledore tenía muy calado al Señor Tenebroso, ya que le dijo que se alegraba que los consideraba su amigo y no sus sirvientes, puesto que los mortífagos lo habían acompañado durante su viaje, y comenzó a listar nombres como Nott, Rosier, Malsiver o Dolohov, precisando además que en ese momento se encontraban en el pub de Cabeza de Puerco, muy cerca del colegio, esperando sus órdenes, y que eran amigos muy fieles, como para acompañarlo y desearle buena suerte en aquel intento de ser contratado. Y la precisión de la información con la que contaba Dumbledore le sentó muy mal a Voldemort, elogiando entonces la omnisciencia del director, pero Dumbledore dijo que simplemente se llevaba bien con los camareros del pub, restándole importancia al asunto, que ahora iban a hablar con sinceridad, y le rogó que le contase el verdadero motivo por el que había acudido a Hogwarts rodeado de sus más fieles esbirros, cuando ambos sabían que realmente el empleo no le interesaba. Voldemort dijo que le interesaba mucho enseñar allí, y Dumbledore aceptó la idea de que quería volver al colegio, pero no para enseñar,
porque tampoco había sido su intención en el pasado, pidiéndole nuevamente que le dijera cuál era realmente su objetivo. Y Voldemort le dijo que si no quería darle el trabajo, que se lo dijera. Pero Dumbledore le contestó que era obvio que no quería contratarlo, pero que aún así Tom había venido al colegio, por lo que tenía que tener un propósito oculto, y Voldemort se levantó con rabia y Harry pensó que se echaría mano a la túnica buscando su varita. Pero no lo hizo, y Dumbledore le confesó que lejos estaban aquellos tiempos donde podía asustarlo con incendiar armarios y obligarle a pagar por sus delitos, y que le gustaría poder asustarlo igual actualmente, provocando y desafiando al Señor Tenebroso. Pero Tom salió del despacho con una enorme furia, y el recuerdo termina aquí. Y Harry y Dumbledore comentarían sobre esta visión, y el director no sabía exactamente a qué había venido Voldemort al colegio, pero sí tenía algunas sospechas que estaba dispuesto a compartir con Harry, siempre y cuando Harry obtuviera ese recuerdo vital de Slughorn. Y Harry le preguntó antes de marcharse qué puesto le había pedido Voldemort, y Dumbledore le confirmó que era el puesto de profesor de defensa contra las artes oscuras, igual que 10 años atrás, y que prueba de ello, al negar esta petición, era que Voldemort de alguna manera había echado un maleficio al puesto, ya que tras esto ningún profesor de defensa contra las artes oscuras duraría más de un año.